Estoy grabando, ¿no? Sí. No sé qué hice, apreté sin querer. Sí, estoy grabando. Acá. La aguja hipodérmica, se abrió una puerta que ya no se pudo cerrar, y de la cual, a partir de que se postuló la teoría de la aguja hipodérmica, se abrió una puerta que ya no se pudo cerrar, y de la cual salieron todo tipo de estudios y corrientes que buscaban echar un poco de luz sobre los procesos comunicativos. Una de estas corrientes fue la Escuela de Birmingham, surgida en la década del 50 en Inglaterra. Tiempo después, en 1964, se fundó el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos que reunió a los principales intelectuales de esta corriente: Richard Howard, Raymond Williams y Stuart Hall. La diferencia de estas investigaciones a todas las demás sobre la materia es que se centraron en la cultura como objeto de estudio, que hasta el momento no era un tema del que se había ahondado mucho. De hecho, los que más habían profundizado habían sido los marxistas, concibiendo a esta como el producto de las relaciones entre clases sociales, aunque para estas personas todo se reducía a las clases sociales. Por lo tanto, le habían restado importancia a la cultura y la habían subyugado a la economía. En otras palabras, pensaban que para explicar los fenómenos culturales bastaba con analizar las relaciones de producción. Anterior al marxismo, el término seguía sin ser preciso. Según sus orígenes, este concepto estaba asociado al cultivo de la tierra, utilizando así una metáfora agrícola para describir a lo que un ser humano debía aspirar: que su mente o su alma sea un terreno fértil para que florezcan las artes. Durante la Ilustración, esta palabra también remitía a la noción de civilización, más específicamente a los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conductas de un grupo social. Y por último, durante el Romanticismo, el término se utilizó para designar las actividades excepcionales que realizaba el individuo por fuera de su cotidianidad, como las artes plásticas, la literatura y la vida intelectual, diferenciándolas claramente de los quehaceres diarios. Desde entonces, la cultura pasó a ser sinónimo de los bienes del espíritu y se la asoció al mundo abstracto de las ideas, diferenciándola claramente de los quehaceres diarios. El principal quiebre de esta escuela fue tomar una definición de cultura bastante nueva que provenía de la antropología y consideraba a esta como el conjunto de actividades y producciones de todas las personas que componen una sociedad. Desde este enfoque, la cultura es entendida como algo cotidiano, dándole protagonismo directo a las personas, a cada individuo de la sociedad. Ahora son ellos los que crean la cultura, dejando de ser un simple campo de cultivo, un soporte para esta o una actividad excepcional como las otras corrientes proponían. Para algunos, la cultura había sido herida de muerte, pero para otros había sido traída a la vida. Y es que al formar parte de todos y todos formar parte de ella, el principal cambio que sufrió fue su desacralización. Ya no se la veía como algo que debía ser protegido o resguardado, sino como un elemento más en la vida cotidiana. Ya no era un resultado, algo estático que se exhibe en un museo, sino que la cultura es el conflicto mismo de creación, el proceso, creando a partir de esta teoría dos posiciones muy diferentes: aquellos que se oponen a la apropiación de la cultura, viendo a esta como algo que hay que resguardar, y aquellos que alientan esa apropiación. Para estos últimos, no hay nada más estéril que los productos culturales almacenados. Al igual que una lengua se muere cuando se deja de usar, la cultura para ellos muere cuando se estanca, cuando no sirve para crear nada nuevo y su única función es ser observada. El problema es que el primer modelo de cultura es mucho más redituable que el segundo. Mucho, mucho, mucho más redituable. Da mucho más dinero vender un cuadro como la coronación de un artista de élite que como un producto que cualquiera puede elaborar.
Por lo tanto, estos investigadores no niegan que la cultura es hegemónica y que está en manos de quienes más tienen, pero también consideraban que los mensajes no tienen un significado único y fijo. En otras palabras, si bien los pensadores de la escuela de Birmingham sostenían, al igual que la teoría de la aguja hipodérmica, que los mensajes suelen estar organizados de acuerdo con la cultura de las clases dominantes, también afirmaban que los medios no poseen un poder de manipulación, justamente porque los receptores son activos y pueden hacer lecturas que no correspondan totalmente a los intereses de los sectores más poderosos de la sociedad. Se entiende entonces que leer o mirar un medio de comunicación es un proceso continuo, donde el espectador y el texto tienen la misma jerarquía. Ya no hay mensajes omnipotentes que influyen en espectadores pasivos, sino negociaciones y conflictos, que incluso pueden dar lugar a culturas o subculturas, como fue el caso del punk, que nace como una rebelión frente al rock imperante en la década de los 60 y 70. Durante la década de los 80, el punk en Estados Unidos estuvo plagado de contenidos políticos, principalmente progresistas, en oposición al gobierno conservador de la época, aunque su origen se encuentra en Reino Unido, donde surgió como una forma de burla y protesta a la rigidez de los convencionalismos que ocultaban formas de opresión sociales y culturales. De esta manera hay un mensaje predominante, pero también hay apropiación de ese mensaje. Hay cambio y hay transformación, porque al fin y al cabo, lo que se mantiene estable en todas las definiciones de cultura es que ésta es indivisible de la vida, y la vida es cambio, es movimiento, lo único estático es la muerte. Por lo tanto, la cultura no puede ser otra cosa. Bueno, claro, ¿no? En ese aspecto el video es bastante claro respecto un poco de lo que estamos trabajando. Sobre todo, me interesa mucho esta cuestión de poder asignarle un valor a las prácticas que hacen los sujetos. Me parece que ahí está el aporte teórico, conceptual y epistemológico más importante de los pensadores de la escuela de Birmingham. Recordemos siempre, primero que no medimos a las escuelas en términos de buenas y malas, ¿no? No podemos decir que una es mejor que la otra, ¿no? Sino poder diferenciar claramente cuáles son los aportes que van haciendo para ayudarnos a pensar el terreno, el campo de la comunicación y la cultura. Desde Frankfurt en adelante nosotros estamos viendo las escuelas críticas de comunicación. Quiere decir que son escuelas todas que se van a oponer ideológicamente a la sociología funcionalista norteamericana. Todas. Empezando por Frankfurt y siguiendo por la escuela de Birmingham. ¿Cuál es la diferencia que tienen entre ellas dos, entre las dos últimas? Esto que recién contábamos en el video. Es decir, para los estudios de Birmingham, para los estudios culturales británicos, la cultura en sí se resignifica, es decir, asume un nuevo significado, una nueva modalidad de comprensión, que es prácticas diversas que hacen un conjunto de personas en la vida cotidiana. ¿No? Es decir, me parece que ahí está un poco la resignificación del término. Vamos a anotar, voy a anotar acá y quiero que sigan en esa línea de ir registrando algunos elementos históricos que ya hemos conversado, pero que nos van a llevar y nos van a depositar a el pensamiento de Stuart Hall. Primero, em, eran intelectuales provenientes de las letras, ¿no? Tenían talleres de alfabetización en Londres, ¿no? Si trabajaban con los obreros, analfabetos, Londres. Em, tienen, o son más que nada, son deudores, quiere decir que recuperan parte de la teoría de Frank Lewis, que le daba un
sentido positivo a las culturas, ¿no? Esta idea de otorgarle un valor a lo que hacemos cotidianamente. Porque si esto no es así, nosotros lo tendríamos que pensar solo en términos de cómo lo imaginaba la escuela de Frankfurt y solo seríamos una audiencia pasiva. ¿Se entiende? Es decir, para la escuela de Frankfurt lo que habría que romper es esa lógica de dominación que está implícita en la industria cultural y demás. Pero para eso nosotros como audiencia no tenemos nada que hacer. No podemos hacer nada, solo dependemos de que cambien las modalidades de los mensajes, de que no sean... ¿Se entiende? No salimos de ese lugar pasivo. En cambio, para los estudios culturales, no. Para los estudios culturales, lo que hacen, lo que hacemos como audiencias, como sujetos, tiene un valor cultural. Los principales referentes eran hijos de campesinos que acceden por medio de becas a la Universidad de Cambridge, que es la más prestigiosa, ¿no? De Gran Bretaña. Entonces, digo, son hijos de pobres, de campesinos que acceden a una universidad de élite, que además realizan trabajo social, porque ellos trabajaban en las afueras de la fábrica de Londres. Ese es un registro muy propio de la militancia intelectual británica. A diferencia de los intelectuales franceses en general, que no son tan de barricada, los intelectuales británicos suelen meter los pies en esa militancia. Además de intelectuales, son militantes políticos, marxistas, por supuesto, ¿no? Em, estudian las categorías de alta y baja cultura. Hablan del goce estético, son como categorías de ellos, ¿no? Y dicen que la recepción no es una cuestión pasiva, sino activa. Y esos marcos de recepción desde donde nosotros recibimos esos mensajes de los medios son nuestras prácticas culturales. Pongámoslo en un caso cotidiano. Ustedes tienen sus propios grupos de socialización, ¿no? Esos grupos de socialización, léase amigos, grupos de estudio, no sé, los grupos que ustedes frecuentan desde un vínculo afectivo, desde un vínculo de otro orden, ¿no? Uno construye en esos grupos su forma de ver el mundo. ¿Se entiende? Entonces, si mi grupo en general, cuando charlamos, cuando discutimos, cuando nos construimos, más o menos vamos formando una forma de ver el mundo que es compartida por ese grupo, ¿no? Fíjense lo que puse en ese último texto. Los marcos de recepción desde donde nosotros recibimos los mensajes de los medios son nuestras prácticas culturales. Em, quiero agregar algunas cositas más. Los pensadores de Birmingham retoman las categorías, esto lo dije la semana pasada, del italiano Antonio Gramsci, que Antonio Gramsci escribe sobre todo sus cuadernos, los escribe desde la cárcel, ¿no? ¿Qué categorías? Bueno, varias, ¿no? Primero y principal, Gramsci lo que un poco lo que plantea de vuelta otro marxista, ¿no? Gramsci, pero Gramsci
va a utilizar la categoría de clases subalternas, que se las nombré la semana pasada. Como ustedes saben, para el marxismo, una obra que se escribe en 1848, 1850, la única forma de romper la lógica capitalista para el marxismo era haciendo la revolución. Y la clase social llamada a la historia para hacer la revolución era el proletariado, es decir, el obrero. Entonces Gramsci, varios años más tarde, va a decir, fíjense ustedes que la lectura de Marx deja fuera a otros sectores sociales que igualmente son vulnerados, castigados. Por ejemplo, los campesinos. Los campesinos no tienen prácticamente un lugar clave en el proceso revolucionario para el marxismo. ¿Se ve? Entonces Gramsci va a ampliar esa categoría de proletariado, que era el que iba a hacer la revolución, para empezar a llamarle clases subalternas. Y ahí adentro de esa categoría están el proletariado, obviamente, los obreros, los campesinos, los marginales. ¿Se entiende? Es decir, todo ese sector social que es en la relación burguesía y proletariado, como le llamaba Marx, son los de abajo. Con ellos trabajan los estudios culturales. Por eso, tanto Hogarth como Thompson como Raymond Williams van a recuperar esas categorías y ellos van a hablar de clases subalternas. Es decir, pasándolo en limpio, los estudios culturales analizan los consumos, las prácticas culturales de las clases subalternas. ¿Se entiende, chicas? Chicos, ¿se entiende? La categoría conceptual es importante. Lo escribo. Los pensadores de la escuela de Birmingham analizan, investigan y estudian las prácticas culturales de las clases subalternas. Y hacen su teoría desde la observación. Ellos iban al campo, sus padres eran campesinos, ellos habían sido campesinos, de manera que ellos reconocían prácticas culturales. Y dice, ¿por qué esto que hacen nuestros campesinos no tiene un valor para ser comprendido dentro de una práctica cultural? Estoy recuperando parte de las ideas más importantes, ¿sí? Em, Thompson, que es otro de los intelectuales, estudia los sectores obreros británicos y dice que estos grupos sociales guardan una memoria colectiva. Es decir, dicen que son combativos porque hay una tradición que es la que repiten y respetan. ¿No? Por ejemplo, esto de que los sectores obreros británicos no se dejaran avasallar por, ¿no?, los sectores industriales, por los dueños y demás, sino que tenían como una memoria colectiva y eran fuertemente combativos, eso lo registra Thompson. Thompson dice, hay una memoria colectiva que funciona. Las prácticas sociales, esas que estamos hablando, no se hacen en el vacío, sino que siempre hay un resguardo de una memoria colectiva anterior. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos el texto de María Laura Nieto en el primer cuatrimestre, que era el texto de la crisis del 2001?
¿Se acuerdan? La crisis del 2001 y las prácticas de los colectivos que emergen en ese momento, que usaban el stencil, el graffiti, que toman la calle para dar cuenta de ese malestar. ¿Se acuerdan de ese texto? A mí me da la sensación que es comunicación uno, pero capaz que no, Sí, ¿yo qué dije? que cuatrimestre anterior. No, no, sí, comunicación uno, perdón. Los Mm, tengo como súper lineales. ¿Pero se acuerdan de comunicación uno de ese texto? Y algo. un Bueno, poquito, sí. en ese texto, María Laura Nieto decía que las prácticas que van a emerger en ese momento, las consignas, los lemas, las formas, las técnicas, son recuperadas de prácticas anteriores. Es decir, esos colectivos se apoyan en una memoria colectiva anterior, ¿no? Esto es propio de estas dinámicas de las prácticas culturales. Fíjense que los autores de los estudios culturales, como Thompson, plantean esto. Plantean lo que hoy hacemos como práctica cultural, de alguna manera guarda un registro con alguna memoria colectiva anterior. Me parece interesante esa idea, ¿no? Williams, vuelvo, voy paseándome por los diferentes autores. Williams, Raymond Williams, dice que hay diferentes estratos en la cultura. Y esto lo mencionamos la clase pasada. ¿Se acuerdan? Un estadio arcaico, que es el de más abajo, un estadio residual, un estadio hegemónico y un estadio emergente, que es el que atraviesa todo, ¿no? Entonces dice, en toda práctica cultural siempre hay una práctica nueva que, como la flor, ¿no? Empieza a romper o atravesar esas estructuras hacia arriba en el sentido emergente. Pero es un movimiento constante. Quizás esa práctica es una práctica disruptiva, una práctica de resistencia, pero a veces sucede que al llegar arriba se convierte en una práctica hegemónica y se estratifica, ¿no? Y vuelve a aparecer otra práctica. ¿Se entiende? Eso es como ellos ilustran el movimiento de la cultura. Pero fíjense, lo que me interesa que ustedes se detengan acá, es el rasgo dinámico que los intelectuales de Birmingham le dan a la cultura. ¿Se ve? Esto es clave, chicos, ¿eh? Qué distinto que es a Frankfurt. Frankfurt solo mira, digo, a ver, solo mira. Estoy poniendo en términos muy gráficos, ¿no? O sea, el aporte de Frankfurt es clave, es central y es igualmente importante, digo, ¿no? Pero quiero decir, en otro escenario, la principal ruptura de crítica a la sociedad burguesa la hacen los pensadores de Frankfurt. Adorno, Horkheimer, Marcuse son los intelectuales alemanes, judíos y más grosos en la historia de la cultura y de la comunicación. No quiero bajarle el precio. Pero sí